Durante 15 años guardó silencio. 15 años callando lo que vio, lo que escuchó, lo que vivió dentro de esas oficinas de Televisa San Ángel. 15 años protegiendo secretos que no eran suyos, cargando culpas que tampoco le correspondían. Hoy tiene 60 años y decidió romper el silencio. Hoy va a contar lo que nunca se atrevió a decir sobre su experiencia trabajando junto a Patti Chapoy. Lo que pasaba cuando las cámaras se apagaban, cuando los créditos terminaban de rodar, cuando Ventaneando dejaba de ser un programa y se convertía en algo diferente a lo que el público imaginaba. Su nombre es Sofía. Así la llamaremos para proteger su identidad. Trabajó en Ventaneando desde 1995 hasta 2010. Entró con 28 años, llena de ilusiones, creyendo que trabajar en el programa de espectáculos más importante de México era el sueño hecho realidad. Salió con 43, agotada emocionalmente, con una lista de experiencias que nunca imaginó vivir cuando envió su currículum. Pero antes de contar lo que pasaba en esas oficinas, es necesario entender cómo llegó ahí. Porque su historia es la historia de miles de mujeres que soñaron con trabajar en televisión sin saber completamente a qué se enfrentarían. 1994 Ciudad de México. Sofía acababa de terminar la carrera de comunicación en la UNAM. Tenía 27 años, vivía con sus padres en una casa de Coyoacán, usaba el metro todos los días, creía que el talento y el esfuerzo eran suficientes para triunfar en la industria. Qué ingenua era entonces, diría ella años después. Ventaneando había comenzado a transmitirse ese mismo año, el 18 de julio de 1996 para ser exactos. Patti Chapoy ya era una figura reconocida en el periodismo de espectáculos mexicano. Había trabajado en Televisa durante años, conocía a las figuras más importantes del medio, tenía acceso a información privilegiada sobre la vida de los famosos. Cuando anunciaron que buscarían personal para el equipo del programa, Sofía envió su currículum sin pensarlo 2 veces. 3 entrevistas. Eso fue todo lo que necesitó para conseguir el puesto. La primera con un productor del área. La segunda con el director de espectáculos. La tercera con Patti Chapoy en persona, sentada detrás de un escritorio enorme en una oficina que olía a perfume caro y tenía fotografías enmarcadas con celebridades en cada pared. Patti la miró de arriba abajo durante 30 segundos que parecieron eternos. No sonrió. ¿Sabe ser discreta?, le preguntó Patti. Esa fue su primera pregunta en la entrevista. No le preguntó por su experiencia laboral, no le preguntó por sus habilidades técnicas, no le preguntó qué sabía hacer en producción. Le preguntó si sabía ser discreta. Claro que sí, respondió Sofía con seguridad. No tenía idea de qué tipo de discreción le estaba hablando exactamente. No sabía que esa pregunta definiría los siguientes 15 años de su carrera profesional. Empezó a trabajar en enero de 1995, meses antes del lanzamiento oficial del programa. Su puesto era asistente de producción. Su trabajo real resultó ser mucho más complejo de lo que cualquier descripción de puesto explicaba. Los primeros meses fueron exactamente lo que había soñado. Trabajaba en televisión, veía a personalidades famosas de cerca, estaba dentro del programa que miles de personas verían. Sus padres estaban orgullosos, sus amigas la felicitaban, ella se sentía exitosa y realizada. Pero entonces empezó a ver las grietas en esa imagen perfecta. La primera grieta apareció en marzo de 1995, 3 meses después de que Sofía comenzara a trabajar en el equipo. Todavía faltaban meses para que Ventaneando saliera al aire oficialmente, pero el equipo ya estaba armando contactos, preparando entrevistas, estableciendo las bases de lo que se convertiría en el programa de espectáculos más visto de México. Ese día, una actriz de telenovelas llegó a las oficinas para una preentrevista. Era joven, tendría unos 25 años, acababa de terminar su primer protagónico en un melodrama que había sido un éxito moderado. Llegó sonriente, emocionada por la oportunidad de aparecer en el programa cuando finalmente saliera al aire. Sofía la recibió en la recepción, le ofreció café, la hizo sentir cómoda mientras esperaba. La reunión duró 40 minutos. Cuando la actriz salió de la oficina de Patti Chapoy, ya no sonreía. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado conteniendo las lágrimas. Caminó rápido hacia el elevador sin mirar a nadie, sin despedirse, sin decir una palabra. Sofía la vio desaparecer detrás de las puertas del elevador y sintió un nudo en el estómago. Algo había pasado ahí dentro, algo que había transformado la emoción de esa joven en angustia pura. Patti salió de su oficina 5 minutos después, completamente tranquila, como si nada hubiera ocurrido. Sofía levantó la voz llamándola. «Tráeme el archivo de esa actriz».
Sofía obedeció sin preguntar. Cuando le entregó la carpeta con la información, Patty la miró directamente a los ojos y le dijo algo que nunca olvidaría. En este negocio hay dos tipos de personas. Las que entienden cómo funcionan las cosas y las que terminan destruidas porque no quieren entender. Tú decides qué tipo de persona vas a ser. Sofía no preguntó qué había pasado en esa reunión. No preguntó por qué la actriz había salido llorando. No preguntó qué significaba exactamente esa advertencia. Simplemente asintió y regresó a su escritorio con las manos temblando ligeramente. Esa noche no durmió bien. Seguía viendo la cara de esa joven actriz, los ojos rojos, la forma en que había salido casi corriendo de la oficina. 2 semanas después, la misma actriz apareció en las noticias de espectáculos de la competencia. Había dado una entrevista hablando sobre su carrera, sus proyectos futuros, sus sueños. No mencionó a Ventaneando, no mencionó a Patty Chapoy, no mencionó nada sobre aquella reunión. Al día siguiente, en la junta de producción semanal, Patty mencionó el nombre de esa actriz frente a todo el equipo. Esa actriz ya no existe para nosotros, dijo con voz firme y clara. No la mencionamos, no la entrevistamos, no hablamos de sus proyectos. Ni ahora ni nunca. Y así fue. Durante los años siguientes, mientras esa actriz seguía trabajando en telenovelas, mientras aparecía en portadas de revistas, mientras su carrera crecía moderadamente, Ventaneando nunca la mencionó. Ni una sola vez. Era como si no existiera. Como si se hubiera borrado del mapa del espectáculo mexicano. Al menos del mapa que Ventaneando controlaba, y ese mapa era prácticamente todo. Sofía empezó a notar un patrón. Había artistas que aparecían constantemente en el programa, que recibían cobertura positiva sin importar lo que hicieran. Y había otros que simplemente desaparecían, que dejaban de existir en el universo de Ventaneando aunque siguieran trabajando, aunque siguieran siendo relevantes. La diferencia entre unos y otros no siempre tenía que ver con su talento o su popularidad. Tenía que ver con algo más, algo que Sofía todavía no terminaba de entender completamente, pero que empezaba a intuir. El poder. Patty Chapoy tenía un poder que iba mucho más allá de conducir un programa de televisión. Tenía el poder de decidir quién existía y quién no en el mundo del espectáculo mexicano. Julio de 1996. Ventaneando finalmente salió al aire. El 18 de julio a las 2 de la tarde, Patty Chapoy apareció en las pantallas de millones de hogares mexicanos con un formato que revolucionaría el periodismo de espectáculos en el país. Un programa diario, en vivo, con información fresca sobre los famosos, con entrevistas exclusivas, con un equipo de conductores que se volverían casi tan famosos como las celebridades de las que hablaban. Sofía estaba en el foro ese primer día. Recuerda perfectamente la emoción, los nervios, la adrenalina de ver todo aquello por lo que habían trabajado durante meses finalmente concretarse. Las cámaras encendidas, las luces perfectamente ajustadas, Patty sentada en el escritorio central con esa presencia que imponía respeto inmediato. El programa fue un éxito desde el primer día. Los números de audiencia superaron todas las expectativas. Televisa había encontrado una mina de oro. Pero lo que el público veía en pantalla era solo una fracción de lo que realmente pasaba. Detrás de las sonrisas, detrás de los chismes entretenidos, detrás de las entrevistas con celebrities, había un sistema perfectamente aceitado de favores, silencios pactados y lealtades inquebrantables. Sofía lo vio todo desde su posición como asistente de producción. Era invisible para muchos, lo suficientemente cercana para escuchar conversaciones que no estaban destinadas a sus oídos. Una de las primeras cosas que aprendió fue el sistema de clasificación de los artistas. Había una lista, literalmente una lista física que se actualizaba cada semana, dividida en 3 categorías: verde, amarillo, rojo. Los artistas en verde recibían cobertura positiva siempre. Eran los intocables, los protegidos, aquellos con los que el programa tenía algún tipo de acuerdo tácito o explícito. Podían tener escándalos, podían cometer errores, podían estar involucrados en controversias, pero Ventaneando siempre encontraba la manera de presentarlos bajo una luz favorable. Los artistas en amarillo eran territorio neutral. Se les mencionaba cuando era necesario, se les cubría de manera objetiva, sin favoritismos pero tampoco sin ataques innecesarios. Eran la mayoría. Los que simplemente hacían su trabajo sin causar problemas, sin meterse en líos con la producción del programa. Y luego estaban los rojos. Los que habían cometido el error de rechazar una entrevista en el momento equivocado, de hablar mal del programa en alguna ocasión, de darle exclusivas a la competencia, de no mostrar el respeto suficiente hacia Patty o hacia Ventaneando.
Para ellos, la cobertura era implacable. Cada error era magnificado, cada rumor era investigado a fondo, cada escándalo era explotado hasta la última gota. Sofía recuerda el caso de un cantante popular que pasó de verde a rojo en cuestión de días. Había cancelado una entrevista programada porque surgió una oportunidad de última hora para presentarse en un evento importante en Los Ángeles. Una razón válida, profesional, comprensible. Llamó personalmente para disculparse, ofreció reprogramar, fue cortés y respetuoso. No importó. La decisión ya estaba tomada. Durante las siguientes semanas, Ventaneando cubrió cada aspecto negativo de la vida de ese cantante. Un divorcio que había manejado en privado de repente se convirtió en tema diario. Rumores sobre problemas financieros que nunca habían sido confirmados aparecieron en pantalla presentados casi como hechos. Declaraciones sacadas de contexto de entrevistas antiguas fueron utilizadas para construir narrativas negativas. El cantante intentó comunicarse con la producción varias veces. Sus llamadas no fueron devueltas. 3 meses después, su disquera reportó una caída del 40% en las ventas de su más reciente álbum. 6 meses después, aceptó finalmente dar la entrevista que había cancelado. Llegó a las oficinas de Televisa San Ángel con la cabeza baja, disculpándose profusamente, prometiendo que nunca volvería a cancelar. La entrevista salió al aire y fue completamente positiva. De la noche a la mañana, pasó de rojo a verde nuevamente. Los ataques cesaron, las menciones negativas desaparecieron, todo volvió a la normalidad. Sofía entendió entonces la verdadera naturaleza del poder que Patti Chapoy ejercía. No era solo informar sobre los famosos, era controlarlos. 1998 Sofía llevaba 3 años trabajando en Ventaneando y su rol había evolucionado. Ya no era solo asistente de producción. Ahora coordinaba entrevistas, manejaba contactos con publicistas, gestionaba las relaciones con los representantes de los artistas. Era eficiente, discreta, leal. Exactamente lo que Patti necesitaba en su equipo. Su salario había aumentado considerablemente. Sus padres estaban orgullosos. Desde fuera, todo parecía perfecto. Pero por dentro, Sofía empezaba a sentir algo que no sabía cómo nombrar. No era exactamente culpa. Tampoco era arrepentimiento. Era una incomodidad constante, un peso en el pecho que aparecía cada vez que veía las consecuencias de las decisiones que se tomaban en esas oficinas. Decisiones en las que ella participaba, aunque fuera indirectamente. Un día de ese año llegó a la oficina una carpeta amarilla. Era gruesa, pesada, llena de documentos, fotografías, declaraciones. Dentro estaba toda la información sobre una actriz de telenovelas que había cometido el error de criticar públicamente la forma en que Ventaneando cubría la vida privada de los artistas. Lo había dicho en una entrevista de radio, con cuidado, sin mencionar nombres específicos, pero todos sabían a qué programa se refería. Patti llamó a Sofía a su oficina esa tarde. «Necesito que investigues todo sobre ella», le dijo mientras le entregaba la carpeta. «Todo. ¿Con quién sale? ¿Dónde vive? Si tiene deudas, si hay rumores sobre su familia, si alguien cercano a ella ha tenido problemas. Busca en todas partes». Sofía tomó la carpeta sin decir nada. Sabía exactamente qué significaba esa instrucción. No se trataba de hacer periodismo. Se trataba de encontrar munición. Durante 2 semanas, Sofía hizo llamadas, contactó fuentes, revisó archivos antiguos, habló con gente de otras televisoras. Encontró información sobre un hermano de la actriz que había tenido problemas legales menores años atrás. Nada grave, una demanda civil que se había resuelto fuera de los tribunales. Encontró rumores sobre una relación extramarital que nunca fue confirmada. Encontró declaraciones contradictorias sobre su edad real en diferentes entrevistas a lo largo de los años. Entregó todo a Patti. Una semana después, Ventaneando dedicó un segmento completo a esa actriz. No la atacaron directamente, eso habría sido demasiado obvio. Pero presentaron toda la información de manera que el público sacara sus propias conclusiones. El hermano con problemas legales. Los rumores de infidelidad. Las inconsistencias sobre su edad. Todo presentado con ese tono de preocupación fingida que el programa había perfeccionado. La actriz respondió a través de sus redes sociales, defendiéndose, aclarando la situación de su hermano, negando los rumores. Pero el daño ya estaba hecho. Su imagen pública había sido manchada. Los comentarios en internet eran despiadados. Las marcas con las que tenía contratos de publicidad empezaron a reconsiderar sus acuerdos. 3 meses después,
Perdió el protagónico de una telenovela que ya tenía prácticamente asegurado. Sofía vio todo esto desarrollarse y sintió ese peso en el pecho crecer un poco más. Esa noche, cuando llegó a su casa en Coyoacán, se sentó en la mesa del comedor donde su madre estaba preparando la cena. «Mamá», le preguntó de repente, «¿tú crees que hay trabajos que simplemente no deberías hacer aunque paguen bien?». Su madre la miró extrañada. «¿Por qué preguntas eso, hija? ¿Pasó algo en el trabajo?». «No, nada», mintió Sofía. «Solo curiosidad». Pero sí había pasado algo. Había pasado que Sofía se había convertido en parte de una maquinaria que destruía reputaciones como estrategia de negocios. Y lo peor es que era buena en eso. Muy buena. Sabía exactamente dónde buscar, a quién llamar, cómo conseguir información que otros no podían. Patty lo sabía también. Por eso confiaba en ella, por eso le había aumentado el sueldo, por eso su carrera seguía creciendo dentro del programa. Los años siguientes fueron iguales. Más carpetas amarillas, más investigaciones, más artistas pasando de verde a rojo, más carreras afectadas por la cobertura del programa. Sofía se volvió experta en separar sus emociones de su trabajo. Llegaba a la oficina, hacía lo que le pedían, regresaba a casa, dormía. Repetía el ciclo al día siguiente. No pensaba demasiado en las consecuencias. No podía permitirse pensar. Hasta que llegó el caso que lo cambió todo. 2003, Sofía tenía 36 años y llevaba 8 años trabajando en Ventaneando. El programa se había convertido en una institución del espectáculo mexicano. Patti Chapoy era ya una de las periodistas más influyentes del país. Su palabra podía impulsar carreras o destruirlas. Los artistas la temían y la respetaban en igual medida. Ventaneando no era solo un programa, era el Tribunal Supremo del Espectáculo Nacional. Ese año llegó a la oficina el caso de una cantante joven. Tenía 23 años, acababa de lanzar su primer álbum y estaba empezando a tener éxito en las radiodifusoras. Canciones pegajosas, imagen fresca, una voz genuinamente talentosa. El público la estaba recibiendo bien. Tenía todo para convertirse en una estrella. La cantante había sido invitada al programa varias veces. Siempre declinaba cortésmente. Su publicista explicaba que estaba enfocada en su música, en construir su carrera de forma orgánica, que no quería sobreexponerse en los medios todavía. Una estrategia válida, especialmente para artistas nuevos que quieren que su trabajo hable por sí mismo antes que su vida personal. Pero Patti no lo vio así. Para ella, rechazar una invitación de Ventaneando era un insulto personal. Una tarde de septiembre llamó a Sofía a su oficina. «Ya conoces el procedimiento», le dijo mientras le entregaba una carpeta que todavía estaba vacía. «Quiero saber todo sobre esa cantante. Absolutamente todo». Sofía comenzó la investigación como siempre. Llamadas a contactos, revisión de archivos, conversaciones con gente de la industria. Pero esta vez encontró algo que la hizo detenerse. La cantante había estado internada en una clínica de rehabilitación 2 años atrás, antes de comenzar su carrera musical. Había luchado contra problemas de depresión y ansiedad severa durante su adolescencia. Lo había superado, se había recuperado, había reconstruido su vida. Esa experiencia difícil había quedado en el pasado. La información estaba en registros médicos que Sofía había conseguido a través de un contacto en el sector salud. Información privada, protegida por leyes de confidencialidad. Información que nunca debió haber salido de esos archivos. Sofía sostuvo esos documentos en sus manos durante horas. Sabía exactamente qué pasaría si los entregaba. Sabía que Ventaneando usaría esa información. Sabía que la salud mental de la cantante se convertiría en tema de debate público. Sabía que todo el progreso que esa joven había logrado podría derrumbarse. Por primera vez en 8 años, Sofía dudó. Se quedó sentada en su escritorio con esos papeles frente a ella, mirándolos como si fueran algo radioactivo. Pensó en la actriz que había salido llorando de la oficina de Patti aquel día de 1995. Pensó en el cantante cuya carrera había sido afectada por meses de cobertura negativa. Pensó en la actriz cuyos secretos familiares habían sido expuestos públicamente. Pensó en todos los nombres, todos los rostros, todas las vidas que había ayudado a investigar durante esos años. Y por primera vez se preguntó, ¿hasta dónde estoy dispuesta a llegar? Esa noche no durmió. Se quedó despierta en su cama, mirando el techo, debatiéndose. Al día siguiente llegó a la oficina con una decisión tomada. Entró a la oficina de Patti y le entregó la carpeta.
Adentro había información básica sobre la cantante, datos públicos, cosas que cualquiera podía encontrar en Internet. Pero no estaban los registros médicos. No estaba la información sobre la clínica de rehabilitación. ¿Esto es todo?, preguntó Patty mientras revisaba la carpeta con el ceño fruncido. Es todo lo que encontré, mintió Sofía. La cantante tiene una vida bastante limpia. No hay mucho que reportar. Patty la miró durante varios segundos sin decir nada. Sofía sintió que su corazón latía tan fuerte que seguramente se escuchaba en toda la oficina. Finalmente, Patty cerró la carpeta y la dejó sobre el escritorio. Está bien, dijo. Puedes retirarte. Sofía salió de esa oficina con las piernas temblando. Esa noche, cuando llegó a su casa, sacó los registros médicos de la cantante de su bolsa y los rompió en pedazos pequeños. Los tiró a la basura. Después se sentó en el sillón de su sala y lloró por primera vez en años. No sabía exactamente por qué lloraba. Quizás por alivio. Quizás por culpa acumulada. Quizás porque acababa de darse cuenta de que había cruzado líneas que nunca debió cruzar. Las semanas siguientes fueron extrañas. Sofía seguía yendo al trabajo, seguía cumpliendo con sus responsabilidades, pero algo había cambiado dentro de ella. Había cruzado una línea al ocultar información, sí, pero también había descubierto que todavía tenía límites. Que después de 8 años haciendo ese trabajo, todavía había cosas que no estaba dispuesta a hacer. Patty no volvió a mencionar el caso de la cantante. El tema simplemente se desvaneció. La joven siguió con su carrera, lanzó más canciones, creció como artista sin la interferencia de Ventaneando. Años después, Sofía la vería en la televisión dando entrevistas, feliz, exitosa, y sentiría algo parecido al orgullo. Había salvado a alguien. Solo a una persona en 8 años, pero era algo. Sin embargo, la rutina continuaba. Otras carpetas, otras investigaciones, otros artistas. El programa seguía creciendo. Los ratings eran cada vez más altos. Patti Chapoy se había convertido en una figura omnipresente en los medios mexicanos. Su influencia se extendía mucho más allá de Ventaneando. Productores de telenovelas consultaban con ella antes de hacer casting. Disqueras pedían su opinión sobre nuevos lanzamientos. Ejecutivos de Televisa la trataban con un respeto que rayaba en el temor. Y Sofía seguía siendo su mano derecha invisible. La que conseguía la información que nadie más podía conseguir. La que manejaba las situaciones delicadas. La que sabía exactamente cuándo presionar y cuándo retroceder. Había aprendido a leer a Patty perfectamente. Sabía cuando estaba genuinamente molesta y cuando solo estaba probando la lealtad de alguien. Sabía distinguir entre las batallas importantes y las que solo eran teatro. En 2005, Sofía cumplió 38 años. Una edad en la que muchas personas ya tienen claridad sobre quiénes son y qué quieren. Pero ella se sentía más confundida que nunca. Ganaba bien, muy bien. Tenía un puesto importante en el programa de espectáculos más visto del país. Tenía acceso a un mundo que la mayoría de la gente solo veía desde afuera. Pero cada vez que se miraba al espejo, veía a una extraña. Sus amigas de la universidad, las pocas con las que todavía mantenía contacto, tenían vidas completamente diferentes. Una era maestra en una escuela pública y hablaba con pasión sobre sus alumnos. Otra trabajaba en una ONG dedicada a ayudar a mujeres víctimas de violencia. Otra había abierto una librería independiente que apenas le daba para vivir, pero la hacía inmensamente feliz. ¿Y Sofía? ¿Qué tenía Sofía? Un salario alto y una colección de secretos que la perseguían en las noches. Un día de ese año ocurrió algo que la marcó profundamente. Una actriz veterana, de las grandes del cine mexicano de los años 70, llegó al programa para una entrevista. Tenía más de 70 años, una carrera legendaria detrás de ella, el respeto de toda la industria. Durante la entrevista habló de su vida, de sus películas, de los años dorados del cine nacional. Fue emotivo, nostálgico, hermoso. Cuando terminó la grabación, la actriz pidió hablar en privado con Patty. Sofía estaba presente en esa reunión, tomando notas como siempre. La actriz le dijo a Patty algo que se le quedó grabado a Sofía para siempre. Tienes mucho poder, Patty. Más poder del que tuve yo en toda mi carrera. Pero el poder sin responsabilidad termina destruyendo no solo a otros, sino a quien lo ejerce. Espero que lo uses sabiamente. Patty sonrió cortésmente, agradeció las palabras, se despidió afectuosamente. Cuando la actriz se fue, Patty miró a Sofía y dijo, los artistas de antes no entienden cómo funciona el negocio ahora.
Están anclados en un pasado que ya no existe. Sofía asintió, pero las palabras de aquella actriz se quedaron resonando en su cabeza durante días, semanas, meses. El poder sin responsabilidad termina destruyendo no solo a otros, sino a quien lo ejerce. ¿Cuánto tiempo más podría Sofía seguir siendo parte de ese sistema antes de que terminara destruyéndola también a ella? 2007 Sofía llevaba 12 años en Ventaneando y había visto de todo. Había visto carreras despegar de la noche a la mañana después de una entrevista favorable. Había visto carreras hundirse por negarse a participar en el programa. Había visto artistas llorar de gratitud y artistas llorar de desesperación. Había visto el lado más brillante y el más oscuro de la industria del espectáculo mexicano. Ese año, algo en la dinámica del programa empezó a cambiar. Las redes sociales estaban comenzando a tomar fuerza. Facebook, Twitter, YouTube. Los artistas ya no dependían exclusivamente de los medios tradicionales para comunicarse con su público. Podían hablar directamente con sus fans, responder a críticas, controlar su propia narrativa. Para un programa como Ventaneando, que había construido su poder precisamente en ser el intermediario entre los famosos y el público, esto representaba una amenaza. Patty lo entendió inmediatamente. En las juntas de producción empezó a hablar sobre la importancia de monitorear las redes sociales, de estar presentes en esas plataformas, de adaptarse a los nuevos tiempos. Sofía fue una de las encargadas de gestionar esa transición. Aprendió sobre algoritmos, engagement, contenido viral. El trabajo se multiplicó. Ya no bastaba con producir el programa diario de televisión. Ahora había que generar contenido constante para Internet. Pero las redes sociales también trajeron algo que nadie en el equipo había anticipado completamente. La voz del público se volvió más fuerte. Antes, si Ventaneando cubría una historia de cierta manera, esa era la versión que prevalecía. La gente la comentaba en sus casas, en sus trabajos, pero no había un espacio masivo donde pudieran debatirla o cuestionarla públicamente. Ahora lo había. Sofía empezó a notar que cada vez que el programa cubría una historia controversial, las redes sociales se explotaban en debates. Algunos defendían la cobertura de Ventaneando, otros la criticaban duramente. Había comentarios que acusaban al programa de ser injusto con ciertos artistas. Había hilos de Twitter analizando cómo diferentes figuras recibían tratamiento diferente. El público estaba empezando a ver los patrones que Sofía había visto durante años desde dentro. Una de las controversias más grandes de ese año involucró a un actor de telenovelas que había sido muy popular en los 90 pero cuya carrera había decaído en los últimos años. El actor estaba pasando por problemas personales difíciles. Un divorcio complicado, dificultades económicas, rumores sobre problemas de salud. Ventaneando cubrió cada detalle de su situación con una intensidad que muchos consideraron excesiva. Las redes sociales respondieron con furia. Miles de comentarios criticando al programa por patear a alguien que ya estaba en el suelo. Trending topics pidiendo respeto para el actor. Artículos de opinión cuestionando la ética del periodismo de espectáculos. Por primera vez en sus 12 años en el programa, Sofía vio a Ventaneando enfrentar una ola de crítica pública significativa. Patty respondió como siempre lo hacía, ignorando a los críticos y continuando con la cobertura. Nosotros hacemos periodismo, decía en las juntas. Si la gente no puede manejar la verdad, ese es su problema, no el nuestro. Pero Sofía notaba que algo estaba cambiando. La armadura de invencibilidad que el programa había tenido durante años empezaba a mostrar grietas. En esos años, Sofía también experimentó cambios personales importantes. Su padre enfermó. Cáncer de pulmón, etapa avanzada. Los doctores dieron un pronóstico de 6 meses a 1 año. Sofía empezó a dividir su tiempo entre la oficina y el hospital. Veía a su padre deteriorarse semana tras semana. Un hombre que había sido fuerte, vital, reducido a un cuerpo frágil en una cama de hospital. Una tarde, mientras estaba sentada junto a su padre en el hospital, su teléfono sonó. Era Patty. Necesitaba que Sofía investigara un rumor urgente sobre una actriz. Sofía miró a su padre dormido, conectado a las máquinas que monitoreaban sus signos vitales, y algo dentro de ella se rompió. Le dijo a Patty que estaba con su padre en el hospital y que no podía atender el asunto en ese momento. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego Patty dijo, «Entiendo. Nos vemos mañana». Y colgó. Sofía se quedó mirando su teléfono. En 12 años trabajando juntas, era la primera vez que le había dicho que no a Patty Chapoy. El padre de Sofía falleció en enero de 2008. Tenía 68 años.
Sofía tenía 41 y sentía que una parte fundamental de sí misma se había ido con él. Durante el funeral, mientras veía el ataúd descender, se preguntó qué habría pensado su padre realmente de su trabajo. Siempre le había dicho que estaba orgulloso de ella, que trabajar en televisión era un logro importante. ¿Pero realmente sabía lo que ella hacía? ¿Realmente entendía el tipo de decisiones que tomaba día tras día? Patty le dio una semana de luto. 5 días hábiles. El lunes siguiente, Sofía estaba de vuelta en su escritorio como si nada hubiera pasado. La vida sigue igual, pensó irónicamente, recordando la famosa canción. En la oficina, las carpetas amarillas seguían llegando, las investigaciones seguían siendo necesarias, el programa seguía al aire todos los días a las 2 de la tarde. Pero algo había cambiado en Sofía. La muerte de su padre le había dado una perspectiva diferente sobre el tiempo, sobre lo que realmente importaba, sobre el legado que una persona deja. Y se dio cuenta de que su legado, después de 13 años en ese trabajo, era una colección de historias que había ayudado a investigar, de vidas que había ayudado a examinar bajo un microscopio público, de secretos que había ayudado a exponer. ¿Era de eso de lo que quería que la recordaran? Empezó a llegar tarde a la oficina. No mucho, solo 10 o 15 minutos, pero en un lugar donde la puntualidad era sagrada, esos minutos se notaban. Empezó a cuestionar algunas instrucciones. No abiertamente, no de forma que causara conflictos mayores, pero hacía preguntas que antes nunca habría hecho. ¿Realmente necesitamos investigar esto? ¿No sería mejor enfocarnos en el trabajo del artista en lugar de su vida personal? ¿Tenemos confirmación de esta información antes de publicarla? Patty notó el cambio. Una tarde de marzo la llamó a su oficina. Sofía, le dijo mirándola directamente los ojos, sé que estás pasando por un momento difícil por lo de tu padre. Lo entiendo. Pero necesito saber si todavía estás comprometida con este trabajo o si necesitas un descanso más largo. Sofía la miró y por primera vez en 13 años, consideró seriamente renunciar. Pero tenía 41 años, una hipoteca que pagar, una madre que ahora vivía sola y a la que ayudaba económicamente. No podía darse el lujo de renunciar sin tener algo más esperándola. Estoy comprometida, respondió finalmente. Solo estoy ajustándome todavía. Patty asintió. Bien. Porque te necesito al 100%. Vienen cambios importantes y necesito gente en la que pueda confiar. Los cambios que Patty mencionaba tenían que ver con la expansión del programa. Ventaneando estaba considerando lanzar productos adicionales, especiales de fin de año, programas de fin de semana, posibles spin-offs. Todo esto requería más trabajo, más coordinación, más horas en la oficina. Sofía se encontró trabajando hasta las 10, 11 de la noche regularmente. Fines de semana en la oficina revisando material, preparando investigaciones, coordinando entrevistas. Su vida personal, que ya era limitada, prácticamente desapareció. No tenía tiempo para salir con amigas. No tenía energía para conocer a nadie, para intentar tener una relación. Su mundo se había reducido a la oficina y su casa, y cada vez pasaba menos tiempo en la segunda. Una noche de 2009, Sofía estaba sola en la oficina a las 11 de la noche. Todos se habían ido ya. Estaba terminando un informe sobre una actriz joven que acababa de firmar contrato con Televisa. Información de rutina, nada particularmente invasivo. Pero mientras escribía, se detuvo y miró alrededor. La oficina vacía, las luces fluorescentes zumbando suavemente, su computadora brillando en la oscuridad. Tenía 42 años. Había pasado los últimos 14 años de su vida en ese edificio, en esa oficina, haciendo ese trabajo. ¿Y qué tenía para mostrar por ello? Un buen salario, sí. Cierto nivel de influencia dentro de la industria, sí. ¿Pero qué más? ¿Amigos verdaderos? No muchos. ¿Familia propia? No. ¿Satisfacción personal? Cada vez menos. Esa noche, mientras apagaba su computadora y recogía sus cosas para irse a casa, Sofía tomó una decisión. Le daría un año más. Un año para ver si las cosas mejoraban, si encontraba nuevamente sentido en su trabajo, si lograba recuperar algo de la pasión que había sentido al principio. Y si en un año no sentía diferente, renunciaría. Pasara lo que pasara. 2010, el año que Sofía se había dado de plazo, estaba transcurriendo y las cosas no mejoraban. De hecho, empeoraban. El ambiente en la oficina se había vuelto más tenso. La competencia en el periodismo de espectáculos se había intensificado. Otros programas intentaban replicar el éxito de Ventaneando.
Las redes sociales habían dado voz a blogs y cuentas independientes que también cubrían el mundo del espectáculo, a veces con información que Ventaneando no tenía. Patty respondía a esta competencia aumentando la presión sobre su equipo. Las investigaciones debían ser más profundas, la información más exclusiva, las entrevistas más reveladoras. La línea entre el periodismo legítimo y la invasión de privacidad se volvía cada vez más difusa. Sofía se encontraba constantemente en situaciones donde tenía que decidir hasta dónde estaba dispuesta a llegar. En abril de ese año ocurrió el incidente que finalmente la convenció de que era hora de irse. Una actriz joven había sido hospitalizada. Los rumores sugerían un intento de suicidio, aunque oficialmente se reportó como un problema de salud temporal. La familia pidió privacidad. Los representantes de la actriz enviaron comunicados solicitando respeto durante ese momento difícil. Patty quería la historia completa. Llamó a Sofía y le dio instrucciones específicas: contactar a alguien dentro del hospital, conseguir información sobre el estado real de la actriz, averiguar qué había pasado exactamente. Sofía hizo algunas llamadas, pero esta vez fue diferente. Cada persona que contactaba le decía lo mismo: la chica estaba pasando por un momento muy difícil, necesitaba privacidad, por favor respeten eso. Y Sofía se dio cuenta de que tenía razón. Era una joven de 24 años atravesando claramente una crisis de salud mental. No era una figura política haciendo mal uso de fondos públicos. No era alguien en posición de poder abusando de ella. Era simplemente una persona joven y vulnerable atravesando un momento oscuro. ¿Qué derecho tenía Ventaneando? ¿Qué derecho tenía Sofía de exponer esa situación? Regresó a la oficina de Patty y le dijo que no había podido conseguir información adicional. Patty la miró con escepticismo. ¿Intentaste con tu contacto en el hospital? Sí, mintió Sofía. No quiso hablar. Patty suspiró frustrada. Está bien. Seguiremos intentando por otros medios. Esa noche, Sofía llegó a su casa y escribió su carta de renuncia. 2 semanas de anticipación, como marcaba su contrato. Agradecimiento por las oportunidades, los aprendizajes, la experiencia. Razones personales para la salida, sin entrar en detalles. Al día siguiente entregó la carta. Patty la leyó en silencio mientras Sofía esperaba de pie frente a su escritorio. Cuando terminó, dejó el papel sobre el escritorio y miró a Sofía. ¿Estás segura de esto? Muy segura, respondió Sofía. Patty asintió lentamente. Has sido muy valiosa para este equipo. Lamento que hayas decidido irte. Si cambias de opinión en las próximas 2 semanas, la puerta está abierta. Gracias, dijo Sofía. Pero no voy a cambiar de opinión. Las 2 semanas siguientes fueron extrañas. Sofía seguía yendo a la oficina, seguía cumpliendo con sus responsabilidades, pero ahora había una fecha de salida clara. Se sentía como estar en el limbo, ni completamente dentro ni completamente fuera. Algunos compañeros le preguntaban por qué se iba. Necesito un cambio, respondía vagamente. Otros simplemente la evitaban, como si renunciar fuera algo contagioso. El último día, Sofía limpió su escritorio. 15 años de su vida cabían en 2 cajas de cartón. Fotografías, libretas viejas, algunos premios que el programa había ganado y en los que ella había contribuido. Miró alrededor de la oficina por última vez. Ese lugar había sido su segundo hogar durante 1,5 décadas. Había vivido algunos de los momentos más emocionantes de su carrera profesional ahí, pero también algunos de los más cuestionables. Patty salió de su oficina cuando vio que Sofía estaba lista para irse. Se dieron la mano formalmente. Suerte en tus futuros proyectos, le dijo Patty. Sofía asintió, tomó sus cajas y caminó hacia el elevador. Cuando las puertas se cerraron y comenzó a descender, sintió algo inesperado. No era tristeza exactamente. Era alivio. Un alivio profundo, como cuando finalmente pones en el suelo una carga muy pesada que has estado cargando durante demasiado tiempo. Después de renunciar a Ventaneando, Sofía pasó por lo que ella misma describe como un periodo de desintoxicación. Durante 15 años, su identidad había estado completamente fusionada con su trabajo. Era Sofía de Ventaneando, la mano derecha de Patty Chapoy, la que conseguía información que nadie más podía conseguir. Ahora era solo Sofía, una mujer de 43 años sin trabajo, viviendo de sus ahorros, intentando descubrir quién era sin ese título. Los primeros meses fueron difíciles. Se despertaba a las 6 de la mañana por costumbre, aunque ya no tenía que ir a ninguna oficina. Revisaba las noticias de espectáculos compulsivamente, analizando la cobertura de Ventaneando,
notando qué historias estaban siguiendo, cómo las estaban manejando. Era como un fumador que ha dejado el cigarro, pero todavía siente el impulso de fumar cada vez que toma café. Poco a poco, empezó a desconectarse. Dejó de ver el programa diariamente. Dejó de revisar las cuentas de redes sociales de Ventaneando. Empezó a llenar su tiempo con otras cosas. Se inscribió en un curso de fotografía que siempre había querido tomar. Comenzó a hacer voluntariado en un refugio para mujeres. Retomó contacto con amigas de la universidad que había descuidado durante años. Y por primera vez en mucho tiempo, empezó a dormir bien. Las pesadillas que la habían acompañado durante años, sueños donde era perseguida o donde veía rostros acusadores, comenzaron a desaparecer. Su terapeuta, a quien había comenzado a ver poco después de renunciar, le dijo que estaba procesando años de estrés acumulado y dilemas éticos no resueltos. En 2012, 2 años después de dejar Ventaneando, Sofía consiguió trabajo en una productora independiente pequeña. Hacían documentales sobre cultura, arte, historia mexicana. El salario era considerablemente menor que lo que ganaba en Televisa. La oficina era una fracción del tamaño. No había glamour, no había acceso a celebrities, no había poder real sobre la industria del entretenimiento. Pero Sofía era feliz. Realmente feliz, de una manera que no había sido en 15 años. Trabajaba en proyectos que le importaban, con gente que compartía sus valores, creando contenido que aportaba algo positivo. No tenía que investigar la vida privada de nadie. No tenía que decidir qué información publicar y cuál ocultar. No tenía que cargar con el peso moral de esas decisiones. Durante esos años posteriores a Ventaneando, Sofía siguió viendo el programa ocasionalmente. Veía a Patty todavía al frente, todavía con el mismo poder, todavía tomando las mismas decisiones. Veía a nuevos miembros del equipo haciendo exactamente lo que ella había hecho durante 15 años. Y se preguntaba cuántos de ellos estaban experimentando las mismas dudas que ella había tenido. Cuántos se despertaban a las 3 de la mañana cuestionándose sus decisiones. Cuántos eventualmente renunciarían como ella lo hizo. En 2015, 5 años después de dejar el programa, Sofía recibió un mensaje de Facebook de una mujer que no conocía. El mensaje decía: «Hola Sofía. No sé si te acuerdas de mí. Soy la cantante cuya información médica decidiste no entregar en 2003. Acabo de enterarme de esto por un ex empleado de Ventaneando. Solo quería agradecerte. No sabes cuánto significó para mí en ese momento poder seguir adelante con mi carrera sin que esa parte de mi pasado fuera expuesta públicamente. Gracias por tu humanidad». Sofía leyó ese mensaje 3 veces. Lloró. Y se dio cuenta de que sí, había tomado muchas decisiones cuestionables durante sus años en Ventaneando. Había participado en investigaciones que afectaron negativamente a personas. Había sido parte de un sistema que a veces priorizaba el rating sobre la ética. Pero también, al menos una vez, había elegido hacer lo correcto a pesar del costo personal. Respondió el mensaje agradeciendo las palabras de la cantante. Y esa noche durmió mejor que en años. 2020, 10 años después de dejar Ventaneando, Sofía tenía 53 años y una vida completamente diferente. Seguía trabajando en la productora de documentales. Se había casado con un camarógrafo que conoció en un proyecto. No tuvieron hijos, pero tenían 2 perros rescatados y una casa pequeña en Cuernavaca donde pasaban los fines de semana. Era una vida tranquila, sin el dramatismo de sus años en el mundo del espectáculo. Ese año, durante la pandemia, mientras todos estaban confinados en sus casas, Sofía empezó a escribir. Al principio solo eran notas personales, una especie de terapia para procesar todo lo que había vivido. Pero esas notas se convirtieron en páginas, y las páginas en capítulos. Estaba escribiendo sus memorias sobre los años en Ventaneando. No como un libro de chismes, sino como una reflexión honesta sobre el poder, la ética periodística y el costo personal de trabajar en ese tipo de ambiente. Escribió sobre las carpetas amarillas, sobre los artistas en listas rojas, amarillas y verdes, sobre las investigaciones que cruzaban líneas éticas, sobre las decisiones que la perseguían todavía 10 años después. Pero también escribió sobre Patty Chapoy como persona, no como villana. Escribió sobre su indudable talento periodístico, su capacidad para construir un imperio mediático desde cero, su inteligencia para entender el negocio del espectáculo mejor que nadie. El manuscrito terminado tenía 300 páginas. Sofía se lo mostró a su esposo. Él lo leyó en 2 días y cuando terminó le dijo: «Esto es importante. La gente necesita saber cómo funciona realmente ese mundo.
Deberías publicarlo. Sofía consideró la idea seriamente, pero también sabía las consecuencias que podría tener. Contratos de confidencialidad que había firmado, aunque muchos ya habían prescrito legalmente. Posibles demandas. La reacción de Patty y del equipo de Ventaneando. El escrutinio público. Decidió guardar el manuscrito. Al menos por ahora. Quizás algún día, cuando tuviera más años, cuando las personas involucradas ya no estuvieran en posiciones de poder, cuando el tiempo hubiera puesto suficiente distancia. Pero lo guardó sabiendo que era un testimonio importante de una época específica del periodismo de espectáculos mexicano. En 2023, Patty Chapoy cumplió 75 años y 3 décadas al frente de Ventaneando. Los medios celebraron su trayectoria. Hubo especiales televisivos, homenajes, entrevistas retrospectivas. Sofía vio algunos de estos programas. Vio a figuras del espectáculo agradecer a Patty por darles oportunidades, por apoyar sus carreras, por ser una profesional incansable. Y todo eso era verdad. Patty había ayudado a muchos artistas. Había creado un programa que se convirtió en referencia del género. Había abierto camino para otras mujeres en el periodismo de espectáculos. Pero también era verdad todo lo que Sofía había visto y vivido. Las dos cosas podían ser ciertas simultáneamente. Las personas son complejas, las situaciones son matizadas, y la industria del espectáculo más que ninguna otra existe en esas zonas grises. Hoy, en 2025, Sofía tiene 60 años. Sigue trabajando ocasionalmente en documentales. Pasa mucho tiempo con su madre, que tiene 87 años y vive en una residencia asistida. Hace yoga. Lee mucho. Viaja cuando puede. Ha construido una vida que le da paz, algo que nunca tuvo durante sus años en Ventaneando. Ocasionalmente alguien la reconoce. Tú trabajabas en Ventaneando, ¿verdad? Le preguntan en una cafetería o en un evento de la industria. Sí, hace muchos años, responde brevemente. Y debe haber sido increíble trabajar ahí, dicen con ojos brillantes de curiosidad. Sofía sonríe educadamente. Fue una experiencia de aprendizaje, dice. Algo diplomático, algo vago, algo que termina la conversación sin revelar realmente nada. Porque la verdadera historia, la completa, la matizada, esa todavía la guarda. En un archivo de computadora, respaldado en 3 lugares diferentes, protegido con contraseña. 300 páginas de memoria, reflexión y testimonio. Esperando el momento correcto, si es que ese momento llega alguna vez. Si le preguntaras a Sofía hoy qué aprendió de esos 15 años en Ventaneando, probablemente te diría varias cosas. Primero, que el poder es adictivo. Cuando tienes la capacidad de influir en la narrativa pública sobre las personas, cuando puedes decidir quién recibe atención positiva y quién negativa, cuando ves las consecuencias directas de tus decisiones en las carreras de otros, es difícil renunciar a eso. Es difícil volver a ser invisible. Segundo, te diría que la lealtad tiene un precio. Durante 15 años, Sofía fue intensamente leal a Patty Chapoy y a Ventaneando. Guardó secretos, ejecutó investigaciones cuestionables, priorizó los intereses del programa sobre sus propias dudas morales. Y ese precio se pagó en insomnio, en relaciones personales descuidadas, en una parte de su conciencia que tuvo que silenciar para poder funcionar. Tercero, te diría que siempre hay un momento en que tienes que elegir. Un momento en que la línea entre lo profesional y lo ético se vuelve tan clara que no puedes fingir que no la ves. Para Sofía, ese momento llegó varias veces, pero especialmente con la cantante en 2003 y con la actriz hospitalizada en 2010. En esos momentos decidió que había cosas que no haría, sin importar las consecuencias. Y cuarto, te diría que la industria del espectáculo mexicano tiene una relación compleja con la verdad. Todos quieren que se hable de ellos, pero solo en términos favorables. Todos quieren acceso a los medios más importantes, pero se quejan cuando ese acceso viene con condiciones. Todos participan en el juego, pero nadie quiere admitir que están jugando. Patty Chapoy construyó un imperio mediático entendiendo perfectamente ese juego y dominando sus reglas mejor que nadie. ¿Eso la hace villana? No necesariamente. ¿La hace exitosa? Indudablemente. ¿Significa que todas sus decisiones fueron éticas? Probablemente no. Pero vivimos en una sociedad que consume vorazmente el contenido que programas como Ventaneando producen. Criticamos la invasión de privacidad mientras damos clic en los artículos sobre escándalos de celebrities. Decimos que queremos periodismo ético mientras los programas más populares son los que ofrecen chismes jugosos.
Sofía entiende ahora que ella fue una pieza pequeña en una máquina mucho más grande. Una máquina alimentada por el apetito insaciable del público por historias sobre los famosos. Una máquina que seguirá funcionando con o sin ella, con o sin Patty, con o sin Ventaneando. Porque mientras existan celebridades y mientras exista un público que quiera saber sobre ellas, existirán programas dispuestos a satisfacer esa demanda. ¿Se arrepiente de haber trabajado 15 años en Ventaneando? Esa es una pregunta que Sofía se hace todavía. Algunos días la respuesta es sí. Sí, se arrepiente de haber participado en investigaciones invasivas, de haber contribuido a narrativas que dañaron reputaciones, de haber priorizado su carrera sobre sus principios durante tanto tiempo. Otros días la respuesta es no. No, porque esa experiencia la convirtió en quien es hoy, le enseñó lecciones invaluables sobre poder y ética, y eventualmente la llevó a construir una vida más auténtica. La verdad, como casi siempre, está en algún punto intermedio. Sofía hizo cosas de las que no está orgullosa. También tomó decisiones difíciles que requirieron coraje. Fue cómplice de un sistema problemático. También intentó, cuando pudo, suavizar sus aristas más dañinas. Fue humana, con todas las contradicciones que eso implica. Hoy, cuando ve Ventaneando en la televisión de la sala de espera de algún doctor, o cuando escucha a alguien comentar sobre algún escándalo que el programa está cubriendo, Sofía siente una mezcla de nostalgia y alivio. Nostalgia por la intensidad de esos años, por la sensación de estar en el centro de algo importante. Alivio por ya no cargar con el peso de esas decisiones. Y si alguien le preguntara qué consejo le daría a su yo de 28 años, la joven ilusionada que entró a esa primera entrevista en 1994, probablemente le diría esto: las oportunidades que parecen demasiado buenas para ser verdad generalmente lo son. El poder tiene un costo que no aparece en el contrato. Y al final del día, lo único que realmente te llevas es tu conciencia. Cuídala, porque es lo único que nadie puede quitarte, solo tú puedes entregársela. Y recuperarla es mucho más difícil de lo que imaginas.